Algo que todos debemos agradecer es haber nacido en la época con más libertad de la historia. Tenemos el privilegio de poder ir donde queramos a la hora que sea, comprar, comer, reír, criticar, informarnos e informar prácticamente cualquier cosa. Aunque te cueste creerlo, a la fecha de subida de este video, nuestra humanidad experimenta el mayor albedrío desde que se ha instaurado un modelo social. De hecho, debemos ser conscientes que la libertad es un derecho básico de todo ser vivo. La libertad de pensamiento, opinión, creación, la independencia es la piedra fundamental para sentirse realizado como ser humano. Por esto mismo, hoy casi como una terapia de shock, para que valores y cada día luches por la libertad, te presentaré los más macabros, perturbadores y horrorosos casos de encierro. Casos en donde personas inhumanas, casi verdaderos monstruos, decidieron convertirse en dueños y señores de vidas ajenas. Tan solo ponte a pensar qué sucedería si alguien arrebatara tu existencia, te convirtiera en un artefacto, fueses directamente propiedad de alguien. Apaga las luces, cierra las puertas, vigila que nadie te observe y prepárate para ser partícipe de este top 5 de secuestros más macabros de la historia. Comenzaremos con un caso tan impactante que fue llevado a la pantalla grande en el año 2016. Avenida Cloverfield 10, además de una gran película, nos narra parte de una historia de secuestro real. Ocurrió en Rusia durante los años 90. Un ex militar de 55 años en su camioneta chocó un automóvil menor en el que circulaba Elizabeth, de 24 años. La joven quedó con heridas menores, pero totalmente inconsciente. Este no era más que el inicio de un horroroso plan, ya que el ex militar llevó a Elizabeth desvanecida a un búnker subterráneo que había construido en su propiedad. Esta era una estructura de metal a 8 metros bajo tierra, contaba con agua, luz, habitaciones, era prácticamente un hogar de emergencia en donde podían vivir varias personas. Elizabeth despertó a los 2 días totalmente confundida, solo recordaba la colisión, pero no sabía cómo había llegado ahí ni cuánto tiempo había pasado. El secuestrador, sabiendo que tenía el control total de la situación, comenzó a confundir y contar una historia falsa a Elizabeth. Le dijo que al momento de la colisión él había intentado ayudarla, llevándola en su automóvil a un hospital cercano. Pero antes de llegar al recinto de salud, por la radio habían decretado el inicio de una guerra por el lanzamiento de bombas nucleares a la nación rusa. Por esto mismo, él se escondió en el búnker junto a la joven, ya que afuera el aire comenzaría a ser tóxico. Aunque cueste difícil de creer, en el caos mental de Elizabeth creyó cierta la historia de este desconocido. La joven permaneció por 2 meses conviviendo con su captor, hasta que por una fuga de gas la joven escapó del lugar, encontrándose con la sorpresa de que en el exterior el aire era respirable y que todo estaba totalmente normal. Nada de lo que había creído por 2 meses era real. Por suerte, Elizabeth denunció el hecho. El ex militar admitió haber creado este plan para mantener a la chica como su esposa dentro del refugio. Más allá del tiempo que estuvo secuestrada, solo intenta pensar en la destrucción mental de la muchacha. Durante varias semanas pensó que su familia, país, gran parte de la humanidad había sido eliminada con un ataque nuclear. Solo imagina el golpe psicológico que una persona debe sentir al darse cuenta que estaba viviendo una mentira. En 1991, Jaycee Dugard, de tan solo 11 años, se dirigía a tomar el autobús escolar, pero misteriosamente desapareció. Durante más de 18 años, nadie supo nada de la joven. Existían teorías de muerte y fuga. La familia estaba totalmente devastada y resignada. Hasta la investigación policial ya había sido cerrada. Casi 2 décadas después, a los 29 años, Jaycee fue encontrada junto a 2 niños por personal policial en el antejardín de un hogar, en una habitación de no más de 2 metros de largo. Philip Craig, el autor intelectual de esta atrocidad, fue detenido. Luego de días de investigación, todas las partes de este rompecabezas se pudieron juntar. La joven Jaycee durante 18 años fue abusada sexualmente y retenida como un animal. En esos años, producto de los abusos, tuvo 2 hijos, los cuales crió y parió en condiciones inhumanas. Lo peor es que Philip, el culpable, mantenía a la joven y los 2 niños con el consentimiento de su esposa Nancy
Garrido, quien aceptaba la situación y alimentaba a la joven secuestrada. Philip fue descubierto gracias a que utilizaba a los dos niños para pedir dinero en las calles. Al ver este hecho, policías decidieron indagar más a fondo, descubriendo este verdadero pantano lleno de atrocidades y hechos que ni en tus peores pesadillas te podrías imaginar. La joven Jaycee asistió por años a terapias psicológicas junto a sus dos hijos, que decidió cuidar sin importar en la situación que los tuvo. Por fortuna, Philip fue condenado a 441 años de cárcel, mientras que su esposa a 36. A pesar de que todo haya tenido un final relativamente feliz, es imposible no horrorizarse con casos como este. Muchos de ustedes deben conocer el misterio del hombre con la máscara de hierro. Cuenta la historia de un hombre francés que durante el siglo XVIII fue encarcelado por toda su vida con una pesada y molesta máscara de hierro. El hombre murió encarcelado de esta forma y jamás se supo su verdadera identidad. El día de hoy en este tercer puesto te contaré un caso un tanto similar que te erizará los pelos de todo el cuerpo. El caso data del año 1950 en Edimburgo, la capital de Escocia. El jefe de las fuerzas armadas de esa zona se encontró con la desagradable sorpresa de que su mujer le había sido infiel con un humilde comerciante de la zona. Por el poder que le otorgaba ser el jefe policial, organizó todo para directamente hacer desaparecer a este hombre llamado Charlie. Lo horroroso es que más que desaparecerlo, el hombre lo capturó e hizo prácticamente de su propiedad. Charlie, de 34 años, fue encarcelado en un sótano, pero lo peor está por venir, ya que casi como si se tratase de la edad medieval, el jefe policial, para vengarse, le puso una reforzada máscara de hierro. Esta tenía solo 3 agujeros, 2 para mirar y 1 para comer. Solo imagínate la desesperación de Charlie. Estaba dentro de este armazón casi ahogándose, encarcelado en un sótano. No podía sentir la brisa del aire, besar ni sentir el contacto de nadie en su rostro. Esto sin dudas con los años le pasó la cuenta, porque sí, este hombre pasó casi 30 años prisionero con la máscara de hierro. Solo pudo ser liberado cuando cargos policiales superiores se dieron cuenta del hecho. A sus 63 años cuando fue liberado, la información histórica afirma que el sujeto tenía graves infecciones, sensibilidad ocular y la piel totalmente descascarada con un tono rojizo. Lo peor fue el estado psicológico del afectado, ya que se dice nunca logró recuperarse del trauma. Durante las noches no podía dormir. Cada vez que entraba a una habitación se ponía nervioso y comenzaba a sudar, además de temer a la brisa del aire y ruidos fuertes. Definitivamente un caso perturbador de secuestro que nos hace imaginar cómo sería sobrevivir casi toda una vida con un armazón metálico en nuestro rostro. En este segundo puesto te comentaré uno de los casos más actuales y por tanto que tal vez tú recordarás haber visto por el noticiario. El 6 de mayo del 2013 la prensa mundial estalló cuando se reveló el caso de Amanda Berry, Gina de Jesús y Mitchell Knight. La mejor forma de explicarte el caso es centrándonos en el monstruo que generó todo. Ariel Castro, un ciudadano puertorriqueño que desde hace años vivía en Estados Unidos, era aparentemente un hombre normal. Sus vecinos lo apreciaban, tenía un trabajo, era educado, pero claramente fue solo una fachada, ya que por dentro tenía una locura que día a día le hacía ser menos persona. Estudios revelaron que el hombre tenía comportamientos de depredador sexual, inicios de esquizofrenia y traumas infantiles. Todo esto lo llevó a ser directamente un secuestrador en serie. Mitchell Knight fue secuestrada en 2002 a los 21 años, Amanda en 2003 a los 16 y Gina en 2004 a los 14. Retuvo a las muchachas por 9 y 11 años en el sótano de su hogar. Las 3 chicas estaban encadenadas, cada una en una zona diferente para que no pudiesen interactuar. Su captor Ariel por todos estos años las abusó física y psicológicamente. Les entregaba raciones de comida descompuesta, las violaba constantemente. Tanto es así que las muchachas afirman haber sido obligadas a abortar clandestinamente a varios fetos en desarrollo. También las trataba como animales, las sacaba al jardín con una correa en el cuello durante las noches para pasearlas como un perro. Durante casi una década este hombre hizo centenares de horrores con jóvenes inocentes. Todo finalizó el 6 de mayo del 2013, cuando Amanda, tras un descuido de su captor, pudo escapar y alertar a los vecinos de lo que estaba ocurriendo. Actualmente las jóvenes se encuentran con tratamientos psicológicos, mientras que Ariel nunca pudo ser condenado, puesto que luego de días de ser encarcelado, se ahorcó dentro de la celda con una sábana.
Este primer puesto está reservado para no solo un caso de secuestro, sino que para miles que ocurren desde hace decenas de años. Y lo peor es que hasta el día de hoy siguen ocurriendo. El tráfico y secuestro de menores a nivel mundial es un tema muy delicado. En todo el globo existen verdaderas instituciones clandestinas que solo se dedican a secuestrar y explotar a menores de edad. Es algo que tu hijo, hermano, primo e incluso tú puedes ser víctima. Pero este puesto en sí está reservado para la India, ya que lamentablemente es la nación con el porcentaje más alto de secuestro y tráfico de menores. Solo para que te hagas una idea, 2 de cada 10 niños en la India son secuestrados o explotados. Las mafias especializadas en esto son tremendamente crueles e inhumanas. Solo deben buscar a quien esté despistado sin cuidado de un mayor para tomarlo y directamente arrebatarle su vida. La mayoría de estos niños, si tienen la suerte, son puestos a trabajar pidiendo dinero en industrias tecnológicas o de manufactura de ropa, e incluso algunas niñas son llevadas al comercio sexual. Los retoños que se llevan la peor parte son los que se utilizan para el tráfico de órganos. Clandestinamente les quitan miembros vitales como córneas, pulmones, corazón, riñones, cuero cabelludo e incluso piel. Si te preguntas qué pasa con estos pequeños luego que les quitan la parte corporal necesaria, la respuesta es simple y tremendamente cruel, ya que lo normal es terminar de asesinarlos y tirar sus cuerpos a un basural. También debes tomar en cuenta que este tipo de secuestros son prácticamente una cadena perpetua, ya que la seguridad y policías en ese país son algo tremendamente deficiente. Por último, solo queda decirles que más allá de horrorizarlos con este primer lugar, la idea es crear conciencia, hacer cada día que tú luches por la libertad de todas las personas tanto como tú lucharías por la tuya, ya que siempre debes tomar en cuenta que nadie está libre de vivir algún caso similar a los que te presenté hoy. En fin, esto es todo. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Twitter y Facebook. Suscríbete al canal para ver más contenido. Si te gustó el video te agradecería un like y que lo compartieras con tus amigos. Yo soy Dogmas4 y nos vemos en la próxima.